Buenas tardes, señorita Yasmín, ¿cómo está? Buenas tardes, jefe. La he citado aquí para hablar seriamente de su comportamiento con la empresa. Primeramente, no veo un compromiso de parte suya para con nosotros, no veo el buen trato hacia los clientes. ¿Cómo podemos mejorarlo? Haré el esfuerzo, jefe. Haré el esfuerzo. Usted sabe que yo necesito el trabajo y me voy a esforzar. Escúchame, ¿sabes qué? No es suficiente. Mira, primeramente, vamos a incrementar tus horarios y te vas a quedar horas extra, ¿vale? ¿Eso es posible, jefe? Sucede que yo tengo a mis hijos y tengo Ya que... veremos. Buenos días, señorita. He estado escuchando su Buen caso día. de cerca y desearía asesorarla. ¿De verdad? Sí, Muchísimas gracias. damas y caballeros, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante que hemos desarrollado a lo largo del curso de Derecho Laboral, que es el contrato de trabajo. Y tocaremos temas de gran importancia. El contrato de trabajo es un acuerdo legal entre el empleador y un trabajador. El trabajador se compromete a realizar una actividad determinada bajo la dirección y el control del empleador, a cambio de una retribución económica, que puede ser en dinero o en especie. El contrato de trabajo establece derechos y obligaciones de ambas partes, pero siempre respetando las normas laborales vigentes en la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, o como la conocemos, la Ley 728. El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo, según se refiera a un solo trabajador o a un grupo de ellos, representados por un sindicato o gremio. El contrato de trabajo debe contener al menos los siguientes elementos que mostraré a continuación. 1. La identificación de las partes, es decir, el nombre del empleador y trabajador, documento de identidad, dirección y otros datos personales. 2. Si se trata de un contrato temporal o de duración determinada, se debe especificar la fecha de inicio y de finalización del contrato, es decir, la fecha en que comienza y termina la relación laboral. 4. La descripción del puesto de trabajo, las funciones, tareas y responsabilidades que debe desempeñar el trabajador. 5. El lugar de trabajo, el sitio donde el trabajador debe realizar sus actividades laborales, que pueden ser fijas o pueden ser variables. 6. El salario y los complementos salariales, la cantidad y la periodicidad del pago del salario, así como los posibles pluses, incentivos o gratificaciones que pueda percibir el trabajador. 7. La jornada y el horario de trabajo, la duración y la distribución del tiempo de trabajo, así como los posibles descansos, vacaciones o permisos que pueda disfrutar el trabajador. El contrato de trabajo puede incluir también otros aspectos que regulen las condiciones de la relación laboral, tales como 1. El periodo de prueba, que es el tiempo en que el trabajador debe demostrar su aptitud para el puesto de trabajo, durante el cual se puede rescindir el contrato sin indemnización ni previso, salvo pacto en contrario. 2. El convenio colectivo, que es el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, que establece las normas generales que rigen las relaciones laborales en un sector o actividad determinada. 3. Las cláusulas adicionales, aquellas que se acuerden entre las partes para regular aspectos específicos del contrato, siempre que no contravengan la ley ni los derechos del trabajador. Respecto a los elementos esenciales del contrato de trabajo en el Perú, son aquellos que debe concurrir para que se considere que existe una relación laboral entre trabajador y empleador, que se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 728, la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral. Estos elementos son, primero, la prestación personal de servicio, en donde el trabajador debe realizar el trabajo por sí mismo. Segundo, la subordinación o dependencia, en donde el trabajador debe acatar las órdenes e instrucciones del empleador, quien tiene la facultad de dirigir o controlar su actividad laboral. Tercero, la remuneración o retribución de servicio, en donde el trabajador tiene derecho a recibir un salario como contraprestación por el trabajo realizado.
El siguiente punto a tratar es los beneficios del trabajador frente a un despido, amparado también en el tubo del Decreto Legislativo 728, que en su capítulo 5 nos dice que el despido del trabajador fundado en causas relacionadas a su conducta o su capacidad no da lugar a una indemnización. Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas? Llegar al centro de labores en estado de ebriedad, apropiarse de bienes de la empresa, revelar información confidencial, entre otros. Por otro lado, si el despido es arbitrario, el trabajador tiene derecho a un pago de una indemnización, equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicio. Esto en un máximo de 12 remuneraciones. Ahora, si el despido es nulo, en caso de que se declarara fundada la demanda, el trabajador será repuesto a su empleo, salvo en ejecución de sentencia se opte por la indemnización. Cabe destacar que para exigir la indemnización, el trabajador debe recurrir a la vía judicial, debido a que la SUNAFIL solo tiene facultad para realizar la verificación de despido arbitrario sobre trabajadores del régimen laboral en la actividad privada. El contrato de trabajo por el Decreto Legislativo 728 se clasifica en tres tipos: a plazo indeterminado, sujeto a modalidad y el contrato a tiempo parcial. El primero, a plazo indeterminado, es cuando es el acuerdo laboral entre un empleador y un trabajador y este tiene fecha de inicio, mas no tiene fecha de finalización. Entre los derechos más importantes que tienen los trabajadores se encuentra el derecho a la estabilidad laboral. En resumen, este documento establece los términos y condiciones de la relación laboral entre el empleador y el trabajador, de manera permanente y ofreciendo estabilidad a los beneficiarios a largo plazo, considerándolos ante el Estado como estables o permanentes. Como segundo tenemos el sujeto a modalidad. Es de naturaleza totalmente temporal. Estos contratos tienen fecha de inicio y tienen fecha de culminación. Son de naturaleza temporal, incluyen el contrato por incremento de actividad, siendo este a partir de 3 años, los contratos por necesidad de mercado a partir de 5 años y los contratos por reservación empresarial a partir de 2 años. Estos contratos de naturaleza accidental incluyen el contrato ocasional, el contrato de suplencia, el contrato de emergencia. Y en tercero, contratos de obras o servicios. Incluye el contrato por obras determinadas o servicios específicos, los contratos intermitentes y los contratos por temporada. Caso contrario, se desnaturaliza el personal si sigue laborando, pese a la fecha de culminación. En tercero tenemos los contratos a tiempo parcial. Este tipo de contrato se utiliza cuando el trabajador se compromete a laborar menos de 4 horas, conocida hoy en día como el part-time. Estos no tienen los derechos como es el CTS. Clases de suspensión según el Decreto Legislativo 728. Establece varias circunstancias por las cuales un contrato de trabajo puede ser suspendido. De acuerdo con esta ley, las clases de suspensión de un contrato de trabajo son: suspensión perfecta, por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, por sanción disciplinaria, por inhabilitación del trabajador, por incapacidad temporal del trabajador, por detención del trabajador, salvo en caso de condena privativa de libertad, por licencia sin goce de haber concedida al trabajador, por falta temporal o imposibilidad del empleador de dar trabajo, por huelga legal, suspensión imperfecta, por falta o insuficiencia del trabajo no imputable al empleador, por caso fortuito o fuerza mayor. Clases de extinción según el Decreto Legislativo número 728. Establece diferentes situaciones bajo las cuales un contrato de trabajo puede extinguirse. Estas son: renuncia del trabajador. El trabajador puede optar por terminar el contrato, pero debe dar un preaviso de 30 días. Si no se cumple este plazo, el trabajador podría tener que indemnizar al empleador. Mutuo disenso. Ambas partes, trabajador y empleador, acuerdan la terminación del contrato de trabajo. Terminación por causa justa. En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador o del empleador, la parte afectada puede optar por la terminación del contrato. Las causas justas están especificadas en la ley y deben ser probadas para evitar indemnizaciones. Jubilación del trabajador. Cuando el trabajador se jubila, el contrato del trabajo se extingue. Incapacidad física o mental del trabajador.
Si el trabajador sufre una incapacidad física o mental que está certificada por una autoridad competente, el contrato puede terminar muerte del trabajador o del empleador. En caso del fallecimiento del trabajador, el contrato se termina. Si el empleador es una persona natural y muere, el contrato también puede extinguirse, a menos que la empresa continúe operando. Terminación de la obra o servicios. Si el contrato fue por una obra o servicio específico, se extingue al concluir este. Y por último, despido intempestivo. El empleador puede decidir terminar el contrato sin una causa justa, pero debe pagar al trabajador una indemnización. Es importante notar que cada una de estas situaciones tiene requisitos y condiciones específicas, y algunas pueden requerir el pago de compensaciones o beneficios. Como jurisprudencia tenemos la siguiente casación. Casación laboral 3759-2018 Moquegua. Esta casación señala que corresponde al trabajador la indemnización por daño moral al haber acreditado el daño ocasionado derivado del incumplimiento y de las disposiciones legales y laborales. Casación laboral 3606-2016 Moquegua. La casación menciona que la ley garantiza la protección del trabajador ante un despido arbitrario. Casación laboral 26.416-2017 Lima menciona si existe una relación laboral aun cuando el trabajador preste servicios de carácter eventual. Concluimos que el contrato de trabajo es un vínculo que genera una relación laboral fundamentándose en la prestación de servicios, la subordinación y la remuneración. Asimismo, el contrato de trabajo es un acuerdo legal entre el empleador y el trabajador, por el que el trabajador se compromete a realizar una actividad determinada bajo la dirección y el control del empleador a cambio de una retribución económica. Además, el Decreto Legislativo 728 proporciona un marco legal robusto para los contratos de trabajo en Perú, diseñado para equilibrar los derechos y las responsabilidades del trabajador y del empleador y para proporcionar protecciones en caso de disputas o incumplimientos contractuales. Ante el desconocimiento del contrato de trabajo en la sociedad, nosotros proponemos presentar una campaña masiva televisiva por parte del Estado para el conocimiento de la población en el que, mediante un programa de televisión, informe los tipos de contrato, las clases de suspensión y extinción de la relación laboral y los beneficios de un trabajador al afrontar un despido que se dan día a día. Asimismo, proponer a los canales de radio a invitar a especialistas en la materia laboral para que puedan compartir sus conocimientos y absolver dudas que todo trabajador necesita y debe saber. Gracias.